Las 4:09. Hablamos de los trastornos alimentarios, de algunas patologías bastante frecuentes. Quizá conocemos más la anorexia o la bulimia o el síndrome del comedor nocturno, o las personas que no pueden soportar su relación con la comida y sufren atracones. Pero también hay algunas otras patologías, por ejemplo, como la vigorexia y la ortorexia, sobre todo esa obsesión absoluta por la comida sana. Son algunos trastornos que cada vez están más presentes en nuestra sociedad. Hoy vamos a abordarlos, por qué llegamos a esa situación de obsesión con la comida, con el cuerpo perfecto, con la imagen. ¿Por qué llegamos a esto? Rosa Ramos es psicóloga y hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues son muchos trastornos los que hemos citado, Rosa. Sí. No sé cuál quizá más preocupante que cuál y si se puede distinguir por nivel de preocupación, ¿no? O de gravedad. Sí, bueno, a ver, nosotros desde el campo de la psicología clínica lo que más vemos cuando se trabaja con trastornos de la alimentación son problemas de anorexia, de bulimia o lo que has señalado tú también, el comedor compulsivo, ¿no? Pero es verdad que están apareciendo lo que nosotros llamamos nuevas adicciones en el comportamiento alimentario o nuevos trastornos de lo que se llama una conducta atípica de la alimentación, ¿no? Y en ese tipo de grupo de trastornos pues englobaríamos un poco los que tú has señalado de la vigorexia, la ortorexia y muchos otros que hay, pues gente que bebe muchísimos litros de agua para sustituir el alimento o gente que sustituye el alimento por el alcohol, o sea que hay otras categorías que se podrían añadir a los que has mencionado, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos a fijar en primer lugar en la ortorexia. Hoy hemos preguntado a algunas personas a ver si sabían realmente cuál es la definición de ortorexia, ¿no? Y muchas nos han dicho que no. Ya. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, pues es una preocupación excesiva por comer alimentos en su pureza, o sea, sanos, que no han estado sometidos a ningún tratamiento, ¿no? Entonces son personas que cogen mucho miedo a que las industrias alimenticias o alimentarias pues puedan introducir conservantes o puedan introducir sustancias que según ellos, ¿no?, alteran el alimento en su pureza, ¿eh? Serían pues personas que buscan alimentos ecológicos, probióticos y que pueden incluso hacer grandes recorridos de kilómetros para ir a una tienda específica donde venden alimentos no tratados de otra manera, que se niegan a ir a restaurantes, que no quedan con amigos y cenan fuera de casa porque solamente la alimentación en este estado y de esta manera es la que ellos van a tolerar, ¿eh? Claro, pero en principio, inicialmente, por ejemplo, el deseo de comer sano, de productos sanos es bueno. ¿Cuándo o cuáles son quizá esos síntomas, ¿no? Quizá esas situaciones que comenta Rosa, no querer salir con los amigos a cenar porque ya no puedo comer de la forma que creo que es más importante, incluso ese sentimiento de culpabilidad si no se lleva a rajatabla quizá esa dieta, ¿no? Exactamente. O sea, yo creo que cuando empieza a ser un trastorno es cuando esta conducta te impide desarrollar un comportamiento normalizado y ya empiezas a no tener una buena socialización, a tener sentimientos de culpa porque en un momento dado no has podido comer la comida habitual, que eso no debería de ser lógico. Claro. Es decir, que uno tiene que ser suficientemente flexible para que yo, pues un día, si mi dieta fundamental está basada en verdura, tal, que tengan que comer un alimento que no tengo otro remedio y no me cree ningún trastorno, ¿no? Claro. Entonces esas limitaciones en la vida y en el desarrollo normalizado del comportamiento social es lo que va indicando que es un problema, ¿no? Porque esa persona empieza a tener una dependencia, como una esclavitud, vamos a decir. ¿El grado de incidencia, Rosa, por ejemplo, de la ortorexia es muy elevado o no? Es muy bajo, es muy bajo. O sea, creo que hay 1 de cada 2000 personas o es muy bajito este porcentaje. Sí, y la vigorexia quizás es una situación que conocemos más, esa obsesión por el cuerpo perfecto y perfectamente musculado. Sí, aquí hay un porcentaje más elevado, ¿eh? Yo creo que en un gimnasio no sé qué número de personas estarán ahora mismo haciendo ejercicio físico, pero se considera que un 20%
de las personas que habitualmente hacen un ejercicio continuado pueden producir este trastorno, ¿eh? Entonces, bueno, pues es un trastorno que fundamentalmente se produce porque se da mucho más en hombres que en mujeres. Y se suele producir porque el hombre de repente piensa que el físico que él tiene es débil o poco desarrollado. Entonces suelen empezar a veces chicos adolescentes o preadolescentes que empiezan a querer muscularse un poquito para tener unos bíceps más marcados o la tableta de chocolate que tanto hablan ellos. Pero luego eso en determinado tipo de personas se puede convertir en un problema, ¿eh? Claro, ¿y qué tipo de personalidad es más proclive quizá a sufrir luego ese síndrome, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente pues todo en su justa medida Claro. es correcto, pero Sí. ¿qué tipo de personalidad vulnerable, ¿no? Sí, sí. Lleva, bueno, pues este tema de forma incorrecta? Sí, bueno, generalmente lo que se sabe es que detrás de estas conductas hay un problema de autoestima, ¿eh? Es decir, que una persona que se mide solo y exclusivamente por la imagen corporal, evidentemente está cometiendo un error, porque una persona no es solo un cuerpo y una imagen que proyecta al exterior, ¿no? Hay valores que son mucho más permanentes y mucho más duraderos y que componen mucho más la estructura de personalidad de un individuo que su imagen corporal. Lo que pasa que es cierto que la sociedad actual, a través de los medios de comunicación, la televisión, la prensa, hay un canon de belleza que nos van indicando que tiene éxito, ¿no? Bien Claro. por la publicidad o por mensajes, por modelos a los que igual estos chicos que todavía no tienen una madurez suficientemente desarrollada, ¿no? Pues se fijan en determinados patrones de belleza y entonces ellos quieren imitar a determinados personajes de la ficción o actores de cine y entonces ellos buscan ese modelo ideal, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que no todo el mundo va a poder llegar a ese canon de belleza. Entonces, su afán es trabajar y trabajar el cuerpo hasta conseguirlo. ¿Qué ocurre? Que también tenemos que tener en cuenta que cuando una persona hace ejercicio físico de manera continuada, habitual, pues en nuestro organismo se producen unas sustancias que se llaman las endorfinas, que son sustancias, bueno, pues que las Que produce nuestro producen. propio organismo. Es una buena sensación, ¿no? Sí, De claro, bienestar. eso es, que deriva en una buena sensación, en un bienestar, en una sensación de euforia, ¿no? Entonces también se está viendo que determinadas personas que padecen determinados estados de ansiedad o depresión descubren que a través del ejercicio cambian esos estados anímicos, ¿no? Entonces el problema es que como todo en la vida se puede producir una habituación. Y entonces cada vez tengo que hacer más ejercicio para conseguir mayor nivel de bienestar. Claro. Y ahí sí que podría ocurrir que haya personas que en vez de desarrollar otros comportamientos, otros mecanismos para resolver determinados estados afectivos, pues lo hagan siempre a través del ejercicio y se produzca un poco un comportamiento adictivo al ejercicio, ¿no? Claro. Bueno, y la anorexia, quizás se hablaba más antes, ¿no? De la anorexia hace unos años, pero ahora también se habla de anoréxicas a los 10 años y también a los 40 años, ¿no? Quizá bueno, pues la edad es más temprana y por otro lado, pues también en cierta edad, ¿no? Sí, Adulta, sí. se puede caer también en la anorexia. Sí, porque, a ver, hay determinados trabajos que también van condicionando a las personas, ¿no? Es decir, hay trabajos donde te piden un estereotipo físico e incluso ir vestida de una manera. Entonces, podría ocurrir que hay determinadas personas adultas, en concreto la anorexia se da más en mujeres, que podrían estar muy presionadas de acuerdo al canon de belleza que ese trabajo le pide. Y entonces caer en esa trampa, vamos a decir, ¿no? Claro, claro. Y después es cierto que estamos viendo que hay niñas que en los centros académicos, pues algunas madres te comentan preocupadas, jo, es que me cuenta mi hija que no se quiere cambiar en educación física porque sus compañeras le dicen que tiene tripita o que está gordita. Entonces sí que es cierto que hay tal presión en la sociedad hacia un canon de belleza que, bueno, pues es que hasta las niñas observan que hoy día estar gorda es un valor negativo, ¿no? De hecho, también se sabe que la delgadez se equipara a sociedades avanzadas. Es decir, en sociedades más deprimidas es donde más pueden aparecer modelos físicos, ¿no?
donde no cubren ese canon de belleza que actualmente existe en la sociedad. Exacto. Es un afán por el perfeccionismo, ¿no? Pues de alguna manera también, como decías, la insatisfacción puede estar detrás, Sí. el miedo, bueno, pues a veces la inseguridad, como comentábamos, ¿no? Sí, Es sí, de propio hecho. de una conducta así el hecho Mm, de que uno se pueda obsesionar con la perfección de nuestro aspecto sí, exterior, de su sí. aspecto exterior. Sí, hay un perfil de personas, ¿no?, que son muy perfeccionistas, que tienen una necesidad de tener todo bajo control. Entonces, bueno, pues el físico se convierte en algo que ellos realmente pueden ejercer control. Pero también es verdad que a veces se elige ese camino porque hay otros problemas, otras situaciones en la vida de esas personas ante las que no pueden ejercer control. Ujú. Es decir, que vemos mucha gente que igual tiene trastornos de la conducta alimentaria y detrás hay un problema de habilidades sociales, por ejemplo, una dificultad para entablar buenas relaciones interpersonales, para establecer una relación afectiva, y eso pues les puede llevar también a, bueno, pues a considerar que esta imagen de belleza que se va a reforzar seguro puede Ujú. ser un carné de presentación para conseguir objetivos que por una vía de tus habilidades personales no los puedes conseguir. Claro, Rosa, hemos citado bastantes patologías, pero hay algunas otras que llegan también a vuestras consultas, los psicólogos clínicos que tenéis que abordar Mm, pues todo tipo de situaciones, de las emociones, ¿no? de las sí. personas. ¿Hay otro tipo de conductas relacionadas también con la alimentación que están surgiendo ahora? Sí, bueno, sobre todo los comedores compulsivos, diría Mm. yo, ¿eh? Que a la base de esa conducta suele haber un trastorno de ansiedad, ¿eh? Son personas que aprenden a través de los alimentos a gratificarse, a sentirse relajados, tranquilos. Fijaros que desde que nacemos Ujú. la relación del alimento, ¿no?, con el bebé es una Sí. relación gratificante, Ujú. produce emociones positivas, ¿no?, de saciación, de relajación, de poder inducirse el bebé al sueño. Entonces, desde muy pequeñitos el alimento es algo que está asociado al bienestar, ¿no? Y también en nuestra sociedad, fijaros la cantidad de cosas gratificantes que se hacen en torno a una mesa. Todo lo Desde luego, celebramos en todo torno a la lo comida, ¿no? celebramos así, sí. Entonces, es cierto que hay personas que pueden llegar a aprender a saciar, o sea, a saciarse con los alimentos y a calmar a su vez otros estados emocionales que son negativos, como podría ser la ansiedad o el estrés, ¿eh?, que también es una variable que actualmente sabemos que está incidiendo en que mucha gente aprenda a quitar la tensión de una jornada difícil o dura a través de una cena copiosa o de comer de manera que no tiene límite, ¿no?, vamos a decir. Ujú. Bueno, pues los trastornos de la alimentación nos han ocupado hoy la primera parte del programa, problemas importantes que puede ocasionar esa mala relación con los alimentos, ¿no? Rosa Ramos, muchísimas gracias por acompañarnos Vale, y gracias a hasta pronto. vosotros. Hasta Gracias, de pronto. verdad. En este tiempo de sobremesa les hablamos de estas cuestiones, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que ya son conductas extremas, ¿no? No estamos hablando de una conducta normal, la obsesión o el cariño por la comida sana es correcta, no la obsesión, queremos decir. Por ejemplo, ¿no?, la ortorexia era uno de los temas que queríamos abordar hoy. Y ahora ya nos vamos a hacer una breve pausa, nos vamos unos minutitos para ver nuestros compromisos publicitarios y luego seguimos con nuestra tertulia.